Seguimos conversando con Enrique Capriles Radonsky. ¿Cómo lograr en el mensaje, en este momento polarizante definitivamente, de nuevo otro escenario preelectoral, además en el marco de emociones desbordadas por el reciente fallecimiento del presidente Chávez? ¿Cómo procurar que las brechas que actualmente hay en las posiciones encontradas ideológicas desde los extremos no se profundicen, incluso si fuese posible acortarlas, desde la convicción posible de que el chavista que nos está viendo a esta hora, probablemente seguro de su voto, pero aquel que todavía lo está evaluando, aquel que en un esfuerzo racional dice, bueno, vamos a escuchar el mensaje de Capriles, vamos a ver si por lo menos nos incluye. ¿Qué tiene usted concretamente dirigido al chavista? Al chavista que se siente beneficiario de muchas cosas. Mira, Eduardo, cada escuela que construimos en Miranda no es para un grupo, sino ahí estudian niños que sus padres pueden ser de un partido, pueden ser de otro. Cada ambulatorio, cada pronto socorro, las personas que no conocen, digamos, nuestra red de salud de otras zonas del país, estoy hablando de la red de salud Francisco Miranda que creamos en Miranda desde cero, salud gratuita de primera para nuestro pueblo. Cada persona que va allí, por cierto, muy frecuentado además, porque, digamos, hay dirigentes que, sobre todo en las zonas, los pueblos pequeños, que la gente sabe, bueno, ese es un dirigente de tal partido o del partido de gobierno, y se atiende en nuestra red de salud. Igual en el caso del programa el certificado de materiales de construcción sin deuda, donde hemos ayudado a miles de personas a poder cambiar las condiciones en su vivienda. El que tiene una vivienda de latón, de caña, de cartón, ha podido construir una vivienda de bloque, con su piso, con su techo, con su baño. Ahora vamos a un programa, se está desarrollando un programa en Miranda, Consolido Mi Casa. Ese programa lo podemos llevar a todo el país. Ahora, ese programa no diferencia, no se le pide carné a las personas. Cuando tú hablas de polarización, Eduardo, yo diría que la confrontación es entre los dirigentes políticos. Yo no tengo confrontación, esto no es, mi confrontación es con la mentira de quienes tienen una posición de poder y le mienten a nuestro pueblo, porque eso es parte de la responsabilidad del líder. El líder tiene que decirle a las personas, mire, esto está pasando, cuidado con eso, aquí le están mintiendo en eso, le ofrecieron eso y no le cumplieron, abra los ojos, exija, los derechos están allí en la Constitución para que se cumplan. Hay dirigentes que creen que el ejercicio de los derechos hay que agradecérselos. O sea que si el Estado construye una casa y la entrega, yo siempre le digo a las personas, gracias Capriles, en mi experiencia como gobernador, le digo, no me dé gracias a mí, dele gracias a Dios. Esta es mi obligación, esta es mi vocación, yo soy un servidor público, yo estoy a su servicio. Venezuela sería muy distinta si tuviera los que están en el poder ser servidores públicos y asumir realmente lo que es ser servidor público. El ser servidor público no puede haber distinción, no puede haber exclusión. Si yo hablo de inclusión, no puede haber exclusión. Entonces, ese es el planteamiento para toda Venezuela, Eduardo. No es gobernar para un grupo. Cuando yo sí convoco a todos los venezolanos, porque para que nuestro país salga adelante necesitamos que Venezuela pueda estar unida, que cesen los conflictos, que quienes están en el poder, su lenguaje, su mensaje no sea de tratar de sembrar odio entre los venezolanos. Yo creo que el país, Eduardo, y ojalá Venevisión pudiera ser, digamos, el espacio de que el candidato del gobierno y mi persona podamos hacer un debate, que él presente sus propuestas, yo presento las mías. Yo creo que el pueblo merece un debate frente a las cámaras, porque algunos hablan de la boca para afuera de socialismo. Me lo decía esta muchacha, que te digo en Punto Fijo que yo hacía referencia ahora.
Ella me decía, algunos dicen que son revolucionarios, que están en el poder, pero ¿revolucionarios en qué? Revolucionarios, mira cómo viven, se olvidaron de dónde venían, mira las camionetas que tienen, mira el estilo de vida que llevan. Entonces, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Yo, mira, Eduardo, yo debo darle gracias a Dios, gracias a mi madre, a mi padre. Mis abuelos llegaron a este país sin nada, llegaron a este país por La Guaira con una maleta de ropa, porque aquí tratan también de hacer esto, que esto es una lucha de un candidato y otro, y que uno sí, uno tiene recursos, el otro no tiene recursos. Yo vengo de una familia de trabajo, te repito, Eduardo, y a todas las personas, llegaron sin nada, inmigrantes, como llegaron millones de inmigrantes a este país, por La Guaira, una maleta de ropa, ni sabían hablar español. Llegaron, eso sí, agradecidos que este fue el país que les abrió las puertas, y llegaron fue a trabajar, no a quitarle nada a nadie. Igual mis abuelos por parte de padre, mi abuelo nacido en Coro, mi abuela nacida en Betijoque, en Trujillo, gente de trabajo, que es lo que yo sé hacer, trabajar. Y además, mi vocación de vida es esto. Y siempre digo, mientras más responsabilidad usted tiene, más humilde tiene que ser. Mientras más poder tiene, más humilde tiene que ser. Más desinteresado tiene que ser. Entonces, hay mucho doble discurso, Eduardo. Hay mucha mentira. Hay mucho aprovechar, tú lo decías, sí. Hay un sector muy importante del país que está en este momento, siente dolor por la pérdida del presidente. Eso tiene que ser así además, porque así somos los venezolanos somos de sentimientos, de corazón, los venezolanos tenemos, como dicen, nos corre sangre por las venas, así somos nosotros, distintos a otros me refiero a las personas de otros países. Los venezolanos expresamos nuestros sentimientos, somos solidarios en el dolor. Entonces, pero también yo creo que utilizar ese dolor con fines electorales, con fines de hacer campaña, yo no creo que eso es lo correcto. Y yo creo que eso no es ni lo correcto, ni creo yo que debe ser el debate. Candidato, lo que quedaba pendiente en la parte anterior, ya concretamente en una promesa que en este momento se hace fundamental, 40% de aumento. Explíquenos cómo lo concibe. Lineal, aplicable solo para salario mínimo, ¿qué impacto en el sector privado? ¿Esto no promovería la inflación? ¿Qué consideración hizo para asumir esta responsabilidad? Mira, el país recibió un paquetazo por quienes están en el gobierno. Eso no fue artificial. Incluso en la aplicación del paquetazo salieron a escudarse que eso lo había firmado el presidente. Para mí eso es una mentira. Eso no estaba ahí, en ninguna parte. Y le metieron a los venezolanos un paquetazo que significa devaluación, pero que significa más inflación, que significa aumento en los precios de los productos, aumento en el precio de los servicios. La harina va a costar más, porque además hablan de precios regulados, pero usted sabe que usted va a buscar un kilo de leche, o usted va a buscar la harina, o usted va a buscar el arroz, usted va a buscar la carne, el pollo, el pescado, y el precio regulado está en el papel, pero cuando usted lo va a buscar al precio regulado no lo encuentra, y lo termina pagando muchísimo más caro, en algunos productos hasta el doble del precio regulado. Esa es la realidad. Y eso no son ni compras nerviosas, que son las que han hecho esta situación, ni es que estemos hablando, si hay acaparadores, que les caiga el peso de la ley. Pero el problema está allí. O sea, se quedan dando vueltas para tratar de buscar excusas, los del gobierno. Entonces, ese paquetazo, esa devaluación, no había que hacerla, Eduardo. El país pierde por las importaciones, sobrefacturación en las importaciones, la corrupción. Pierde cerca de 15.000 millones de dólares al año, Eduardo. Yo hablo de dólares porque incluso las cifras están calculadas oficialmente
Se habla, de acuerdo a las reservas y todo, se utiliza como referencia el dólar. La devaluación significó alrededor de 13.000 millones de dólares más para el gobierno. No para usted, mi querida señora que me está viendo. No para usted, mi amigo, sino para el gobierno. El que tiene más recursos es el gobierno. Y usted esos recursos no los ve. Y el gobierno no tenía por qué devaluar, porque no bajó el precio del petróleo. Entonces resulta que se gastaron los recursos de los venezolanos. Resulta que siguen regalando los recursos a otros países. Entonces, no había que devaluar. Si tú pararas la regaladera a otros países y el control de cambio que lo tienes allí fuera transparente, no hubiese corrupción, no había necesidad de Si usted fuese devaluar. presidente, ¿no habría tocado el tipo de cambio? Lo dije que no lo íbamos a tocar, Eduardo. Más bien mi planteamiento fue, llegando a la presidencia, vamos a iniciar el proceso de recuperación del poder adquisitivo del venezolano, que el venezolano tenga su platica en el bolsillo. Vamos a iniciar la recuperación del salario del venezolano. Vamos a iniciar además la oportunidad de que exista mucho empleo, muchas oportunidades, empleo para los jóvenes, empleo para la segunda oportunidad, se estatique para los pensionados. Mira, se trata que los recursos vayan a donde tiene que ir. Entonces, fíjate, porque yo quiero que esto no es una promesa, Eduardo. Cuando yo hablo de incremento del salario, no es una promesa, es un compromiso. Y muchos me dirán, Capriles, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, ahí tienes el tema de las importaciones. 15.000 millones de dólares al año se calcula que se van. Ese dinero podemos recuperarlo. Pero no solamente son esos 15.000 millones de dólares, son 7.000 millones de dólares que estamos regalando a otros países. ¿Por qué regalar el dinero? Nosotros no tenemos que financiar proyectos políticos en otros países. Nosotros tenemos que esos recursos invertirlos en Venezuela. Primero los venezolanos, segundo los venezolanos, tercero los venezolanos. ¿O es que acaso aquí no hay pobreza que meterle el pecho para que pueda seguir bajando la pobreza? Entonces, cuando yo hablo de incremento de salario, yo quiero darle una señal clara al país hacia dónde vamos. Y tú me dirás, ¿y cómo lo financiamos? Bueno, aquí hay que dejar de expropiar, aquí hay que darle seguridad jurídica, seguridad a la inversión para que venga la inversión extranjera, para que venga la inversión nacional. ¿Cuántas personas no están a la expectativa que si escuchan un mensaje del gobierno que diga, señores, nosotros aquí vamos a trabajar con quien quiera trabajar con el sector privado, nosotros vamos a trabajar con los inversionistas, nosotros vamos a aumentar la producción petrolera, nosotros vamos a desarrollar el campo, nosotros vamos a desarrollar el turismo? Así es que se controla la inflación, con mucha producción. Si nosotros dejamos de importar alimentos y nos empezamos a producir en Venezuela, Eduardo, ¿cuánto dinero ahorramos allí? 5.000 millones de dólares más, por lo menos, sacando la cuenta. Entonces, ahí están los recursos para financiar, para pagar el incremento del salario mínimo, y que esto después empieza a tener un impacto hacia las demás escalas salariales, en la medida que, repito, vamos recuperando el poder adquisitivo. ¿Cómo llegó a determinar ese porcentaje específicamente? Porque la devaluación fue de 46%. Porque tú tienes que empezar, no puedes seguir pasando de que la inflación es el peor de los impuestos. La inflación se come todo y el gobierno no ha podido controlar la inflación. Y estos 100 días que van han sido, la proyección que va probablemente quizás sea con Nicolás al frente, porque Nicolás está al frente de todas estas decisiones, que es el candidato del gobierno. Estos 100 días y la proyección de inflación probablemente va a ser la peor situación en los últimos 14 años. Entonces, ¿quién le puede poner un freno a eso? Ahí está un proceso electoral. Ahí está la posibilidad de que los venezolanos elijamos un modelo que le dé respuesta a usted. Que todo esto que yo estoy diciendo se materialice, se convierta en una realidad. El gobierno devaluó en 46% la moneda y eso significa un impacto sobre el salario, un impacto en la economía. Bueno, primera señal, vamos a empezar a recuperar el poder adquisitivo, vamos a dejar de regalar, vamos a empezar a generar el clima para que exista confianza y venga la inversión, como hay otros países de América. ¿O es que acaso nosotros somos un país que nada más tiene petróleo? Nosotros tenemos posibilidades
de ser una potencia agrícola. Este gobierno habla de producir alimentos y todos los años caben todos los rubros de alimentos. Mentiras. Nosotros tenemos la posibilidad, fíjate, el gobierno expropió las tierras. ¿Cuál es la situación de las tierras? Todas las empresas expropiadas, ¿cuál es la situación de las expropiaciones? Fracasaron. ¿Se quieren dar cuenta de eso? No. ¿Quieren corregir? No. ¿Quién puede ponerle un frenazo a eso? ¿Quién puede decir no nos vamos a calar el paquetazo? Son los venezolanos. Los venezolanos tienen el poder para decir nosotros no queremos esto, nosotros queremos un gobierno donde los venezolanos podamos tener esas tres cosas que te decía: dormir tranquilos, comer y tener recursos en el bolsillo. Dormir tranquilo. ¿De qué otra manera, en caso de llegar a la presidencia de la República, Enrique Capriles Radonsky propone el combate contra la inseguridad, la prevención del delito, que se pueda dormir más tranquilo? Mira, Eduardo, después de tantos años que está, digamos que son los mismos, es como poco creíble, ¿no? Es poco creíble si el que tenía el liderazgo era el presidente y no se resolvió el problema de la violencia. Es poco creíble que Nicolás vaya a resolver el problema de la violencia. Yo creo que eso no se lo cree ni el propio Nicolás. Nicolás, que además fue el canciller de los regalos. Toda esta política de regalar recursos, de financiar, por ejemplo, el gobierno de Cuba, que es distinto al pueblo cubano. Nosotros somos hermanos de los pueblos, que es muy distinto a financiar gobiernos, a financiar proyectos políticos. Entonces, el responsable de todos esos regalos durante todos estos años, el canciller de la regaladera, era Nicolás. Eso es importante, ese entorno que era el culpable de que las cosas no tuvieran respuesta. Si ahora el entorno quiere gobernar, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿Le van a echar la culpa a los venezolanos? ¿Le van a echar la culpa a qué? A la naturaleza. ¿A quién le van a echar la culpa? Entonces, con el punto que tú dices de la violencia, yo creo que hay que dar una oportunidad a que exista un cambio en el país y que esa sea una tarea que asumamos todos el primer día, pero que sea una política. Después de 19, 20 planes de seguridad, tú vas a creer que el 21 sí va a dar respuesta. No ha habido la voluntad política. Es un compromiso que hemos asumido con el país. ¿Cómo se resuelve el problema de la violencia? Hay que hacer muchas cosas. Hay que acabar con la impunidad. Tiene que haber un sistema de administración de justicia que funcione. ¿Para quién funciona la justicia hoy en el país? ¿Para quién? ¿Quiénes son los intocables? ¿Cuántas personas que están ahora que me puedan estar viendo? ¿Cuántos de ustedes, muchachos, pues son principalmente muchachos, que están ahora en una cárcel, que probablemente tienen un televisorcito y me están viendo en este momento? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes esperando una audiencia en un tribunal que los pelotean? Yo conozco cómo funciona el sistema de administración de justicia. Ustedes saben que no funciona la justicia. Ustedes saben que aquí hay que bajarse de la mula, que el que no tiene plata está fregado. Y se habla de una supuesta justicia donde se está haciendo justicia a favor de los que menos tienen. Eso es una mentira. Y las mentiras hay que ponerlas al descubierto para que abramos los ojos y digamos, sí, es verdad, por aquí no es por aquí. Entonces, nosotros queremos que caiga la violencia, que se acabe la violencia. La justicia tiene que funcionar. Tenemos que ser todos iguales frente a la ley. A mí me impresiona, Eduardo, y tú lo sabes, lo sabe Venezuela. Aquí cuando el sistema de administración de justicia quiere sacar una sentencia, la saca en 5 minutos. Y el que está fregado en una cárcel donde se violan los derechos humanos todos los días, en las cárceles que son depósitos de seres humanos, allí sí tiene que esperar años, ahí sí le difieren la audiencia, ahí sí no se presenta el fiscal o el juez, no está dando audiencia ese día en que logró el traslado al tribunal. Esa es la verdad de lo que estamos viviendo. Pero tú ves, por ejemplo, la sentencia que le permitió a Nicolás ser presidente y candidato. Usted sabe, nuestro pueblo seguidor del partido político del presidente sabe que a Nicolás no lo eligió nadie. Venezuela sabe que Nicolás no fue electo presidente y sin embargo le dieron
por una sentencia del tribunal, le dieron, violando el artículo de la Constitución que está clarito, le dieron la oportunidad de ser presidente como si hubiese sido electo y candidato. Eso viola además la ley de proceso electoral. Pero el Tribunal Supremo de Justicia toma una decisión incluso el día del sepelio del presidente de la República. Fíjense cómo está el sistema de administración de justicia. ¿Usted no quiere que eso cambie? Yo estoy seguro que las juezas y jueces que me están viendo, que tienen compromiso con que el sistema de administración de justicia funcione, yo sé que ustedes están de acuerdo con esto. Yo sé que ustedes quieren un poder judicial despolitizado, donde puedan tomar decisiones apegados a la ley, apegados a la Constitución. Esa es la Venezuela que tenemos que construir. Los fiscales del Ministerio Público, los defensores que están en la Defensoría del Pueblo. Bueno, que funcione la justicia. Y eso es una parte. Pero después tenemos las policías. Me han dicho muchos funcionarios policiales, Capriles, no todos los funcionarios policiales son corruptos. Hay buenos funcionarios. Hay funcionarios que hacemos nuestro trabajo apegados a la ley, que somos honestos. Mi compromiso con ustedes, los corruptos, tiene que caerles todo el peso de la ley, porque queremos policías que estén para resguardar a nuestro pueblo, no para matraquear a nadie, no para estar inmerso, no, o se está del lado de la ley o no se está del lado de la ley. No puede haber ahí un término intermedio. Que hay que fortalecer los cuerpos de seguridad, policías que las personas lo vean en la calle y sientan confianza. Las policías tienen que crecer, eso es parte del tema de la violencia. La prevención, recuperación de espacios públicos, fortalecer la educación, canchas deportivas, cultura, eso es parte de la prevención. O sea, son muchas cosas, Eduardo. Ahora, sí. ¿El gobierno ha tenido la voluntad? Yo no creo que después de 14 años, cuando todos los años se incrementa el número de muertos, el número de personas asesinadas, tú vayas a creer que ahora sí. Candidato Capriles, vamos a hacer otra pausa. Al regreso, en la comprensión de que el futuro plantea grandes complejidades al próximo presidente de la República, se requiere un liderazgo sólido. Por favor, ¿qué garantías de gobernabilidad y de viabilidad de un programa, pasando por todas las variables que haya que tomar en cuenta, sociales, institucionales? Hablaremos de un mensaje para el sector militar, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los poderes públicos, para que el país, en un hipotético gobierno de Enrique Capriles Radonsky como presidente de la República, pueda seguir adelante en medio de dificultades. Regresaremos, amigos, desde el Comando Nacional Simón Bolívar, el comando de campaña del candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky.